Hola a todos, bienvenidos a Cinemática, aquí con Vivir en el Poblado. Tenemos una invitada muy especial, Catalina Rollave, que es la directora de la película colombiana Los Días de la Ballena. Catalina, bienvenida aquí con nosotros a Cinemática. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a estar hablando de una película que ha causado mucho revuelo, llevamos esperándola. ¿Cuánto tiempo? Por ahí un año, porque ha tenido se ha pasado por muchos festivales internacionales y por fin llegó a casa. Sí, es cierto. Nosotros terminamos la película en enero de este año y tuvimos nuestra premiere en Estados Unidos, en South by Southwest, un festival maravilloso que combina música con cine, con comedia. Y luego estuvimos en otros festivales en el Bafisi, en Melbourne. Y bueno, finalmente llegamos a nuestra ciudad, a las salas de cine, y llevamos una semanita en salas de cine. ¿Y cómo les ha ido con ese proceso de estar en salas de cine en Colombia, conociendo que Colombia no tiene lo que se llama cuota de pantalla? Y ustedes también hicieron la campaña de 30.000 a salas o miedo. 30.000 o miedo. 30.000 o miedo. Bueno, estar en salas de cine no es nada fácil, competir con películas norteamericanas que tienen majors detrás, que tienen un músculo financiero y una capacidad que uno pues lo rebasa con creces. Es difícil competir con esas películas por la atención del espectador promedio que pues no va a ir a cine colombiano solo por apoyar el cine colombiano, sino que está buscando entretenimiento y estar feliz con su pareja o con su familia en una sala. Ha sido complicado y sabemos que no es solamente nuestra situación, nosotros por eso decidimos hacer como esta campaña de 30.000 o miedo con la idea de decirle a la gente, bueno, es que llegar a 30.000 espectadores para una película colombiana es un reto enorme. Duro. Exactamente, y cosa que también ha sido bonita porque pues nosotros decidimos hacer esto de alguna manera para convocar a la audiencia, pero también para contarle a la gente de manera pedagógica que así como nosotros escuchamos que el box office de no sé qué película extranjera es de cientos de millones de personas, Y eso acá no va a pasar. para nosotros Todavía estamos 30.000 empezando. es dificilísimo. Entonces, bueno, ha sido un proceso retador, definitivamente, pero pues ya superamos nuestra primera semana y estamos empezando nuestra segunda. Y ese proceso, porque así como estabas diciendo, Catalina, es muy difícil conseguir esos 30.000. Pero a la hora de hacer la película, cuando te la estabas ideando, te la estabas imaginando, ¿tú más o menos cuántos espectadores estabas pensando tener? ¿Pensabas llegar a salas de cine? En realidad uno no está pensando casi en eso, porque solamente hacer la película, concebirla, escribirla, luego conseguir los recursos para hacerla, es tan complejo que cuando tú estás en esas etapas lo que estás tratando es de terminar esa justa etapa en la que estás. Entonces uno está pensando en voy a escribir el mejor guión posible, voy a escribir la mejor película posible, luego voy a rodar la mejor película posible, luego voy a encontrar los mejores actores, las mejores locaciones que sirvan para lo que estoy contando, y uno está tan enfocado en eso que los espectadores son una preocupación que uno siempre va postergando como a la etapa de promoción, que también es una muy buena pregunta para hacerle a los cineastas colombianos, y es si valdría la pena considerar estas cifras y esta complejidad a la hora de escribir. Claro, desde antes de hacer la película. Claro, de todas maneras yo pues soy una partidaria de las libertades creativas. Yo siempre he creído que uno tiene que tratar de hacer la película que nace de uno, porque además creo en el cine como un arte. Entonces me parece que al menos mi punto de vista es que uno está haciendo también lo que corresponde como con su instinto artístico, y un poco el tema de los espectadores también me parece que está asociado a un tema de promoción, de marketing, Sí. que en el cine colombiano es apenas incipiente y que todavía tenemos mucho que aprender ahí. En una investigación que hicimos con Cine Colombia, precisamente Camila Flores, que estaba en el sector de cine alternativo, ella nos decía que a la hora de sentarse con los directores de las películas que querían mostrar en pantalla grande, ellos intentaban decirles, bueno, ¿y cuánto dejaron de presupuesto para el mercadeo? Ustedes, eso tampoco llegó entonces a la conversación, me imagino, cuando estaban planeando todo. Lo que pasa es que, insisto, como uno está tratando de financiar cada etapa, en realidad cuando tú terminas el rodaje lo que estás pensando es cómo voy a pagar la postproducción. Y Sí. cuando estás en la postproducción lo que te estás preguntando es cómo voy a pagar la música. Y luego cómo voy a pagar los efectos especiales. Y luego cómo voy a pagar, etcétera, etcétera.
porque lo que no sé si la mayoría de personas sabe es que una película colombiana puede costar alrededor de 1.500 millones de pesos, y eso para una productora como la nuestra, que es una productora pequeña, mediana, que está creciendo, es un reto enorme. O sea, tener 1.500 millones de pesos así como contante y sonante, pues realmente es complicado. Entonces lo que uno hace es que se presenta a convocatorias, entonces pasa por una convocatoria, pasa este filtro, se gana esta, y eso es lo que tú estás pensando, en solucionar cada paso, step by step. Eso es así como pasito a pasito. Uno lo que va tratando de hacer es de encontrar la manera de que la película sobreviva a la etapa en la que está y de sacarla victoriosa de esa etapa. Porque aquí conversando también con, pues, con las personas que van a ver el video en Cinemática, hay que tener en cuenta que esta es tu ópera prima. Tú eres guionista, pero esta es tu primera película que estás dirigiendo. Y una película en Colombia es muy difícil de hacer precisamente por la situación económica, por los recursos. Uno se puede demorar alrededor de 5 o 8 años aproximadamente consiguiendo los recursos para llegar a la gran pantalla. Y si no es exitosa, ¿qué pasa? Más pues, películas y más esfuerzos durante todas esas... Sí, eso es tremendo, porque lo que uno se empieza a cuestionar es cómo voy a financiar la siguiente. Y básicamente la respuesta es volver a pasar por el mismo proceso, volver a hacer participación en concursos, luego estar, no sé, en las becas de creación de la ciudad para ganarse el dinero para escribir el guión, después en el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico para ganarse el recurso que te permite rodar, etcétera. O sea, la misma cadena básicamente nos toca a todos los que hacemos cine cada película, y eso es muy complejo. Incluso uno ve a Víctor Gaviria, que también tiene que hacer lo mismo que todos. Exactamente. Pero él dice, yo sé que yo no hago cine para llenar las salas, yo sé que yo tengo mi nicho específico que va a ir a ver mis películas. Sí. Bueno, quiero entrar en materia. Hablemos de la película. Esto es Tu Bebé. ¿Por qué ese nombre? O sea, tú... ¿Por qué se te ocurrió como atraer una ballena a la historia, la metáfora? Porque también es como una medio historia de amor que está sumergida en el conflicto o en la violencia que hay en una ciudad. Yo cuando vi la película yo decía, yo creo que es Medellín, porque uno vive aquí y siente la esencia del lugar, pero sí, uno no está seguro de dónde está parado. Entonces, más o menos por ahí encimita. Bueno, yo quería justamente hacer una historia en donde el foco estuviera en el mundo interior de los personajes, en donde las relaciones fueran lo más importante, más que Medellín como contexto. Lo que a mí me interesaba era lo que sucedía entre ellos, entre Cristina y Simón, entre Cristina y su papá, entre Cristina y su mamá. Entonces yo construí como una película que está basada en los vínculos de una chica que está creciendo, y luego pues Medellín necesariamente hace su aparición, y creo que es evidente que es una ciudad como la nuestra, por las dinámicas del control territorial y bueno, como un poco lo que sucede en la película. Pero para mí ha sido sorprendente que en otras ciudades y en otros países se me han acercado personas de distintos lugares y me han dicho, esa podría ser también mi ciudad. O sea, que no es una cosa exclusiva de Medellín, sino que las lógicas de los combos que controlan territorios, que se valen de la fuerza para hacerlo, supera a nuestra ciudad. Y creo que pues el tema de traer una ballena tenía que ver con que yo quería tener como un elemento poético que rompiera con la idea de Medellín, es decir, traer un elemento que es improbable entre nuestras montañas, sí, que nunca vamos a tener una ballena en Medellín, exactamente. Entonces eso me hacía como también hablar de una especie de añoranza, como de nostalgia, que me parece que está en el centro de la película, como una nostalgia por lo que ya no está, por lo que está lejos, también por las personas que se van, cierto, que migran. Y todo eso me parecía que circulaba la idea de la ballena. También en la película hay como un tema de la maternidad, de como un amor también por la mamá, que está lejos. Entonces eso también me hacía pensar en las ballenas y con los vallenatos. Claro, y lo que terminó pasando fue que una suma de elementos me condujeron a las ballenas, y yo dije, bueno, esta es la metáfora que estoy buscando, y decidí quedarme con la ballena.
Y por eso se termina plasmando de una forma visual representativa sobre algo que causaba revuelo entre ellos como grafiteros. Exactamente, Eh, exactamente. ¿Por qué querías agarrar un elemento que es como tan latente en nuestra ciudad, que es el tema del grafiti? Bueno, yo soy una persona que ha estado en relación con el mundo del graffiti durante años porque tengo un buen amigo que es grafitero y muralista y gracias a eso yo empecé a entender el mundo de los muros y de la calle y de cómo en este contexto hay muchos conflictos, hay personas que se la están jugando, o sea, la vida entera por dejar sus marcas en las paredes y eso me parecía muy interesante y muy bello saber que los rastros que hay en nuestra ciudad en las paredes están hablando como verdaderamente de sus entrañas, de lo que la gente quiere decir, de lo que está puesto en los digamos, en las gargantas de los que estamos aquí adentro. Entonces creo que eso me parecía muy lindo y también sentía que el arte urbano tiene una cosa que para mí es muy especial y es que no es un arte que esté lejos del ciudadano del común. Es decir, muy cercano. Claro, es decir, no es para una élite que va a un museo, sino que el arte urbano dialoga con la ciudad y de hecho el espacio público es una especie de lugar que muestra las disputas que hay en la calle y eso me hacía pensar que era como la forma perfecta para hablar de todo lo que yo quería contar, que era digamos, este amor de la adolescencia o de la juventud, también el tema de la desobediencia, los poderes que a veces son la familia, a veces son los que mandan en los barrios, y creo que el arte urbano me permitía como conjugar todas las cosas de esos elementos y bueno, por eso me decidí por el grafiti. No, y fuera de eso que para ponerlo en pantalla lo hace muy visual, es atractivo. Exacto. Para las personas y también cuando están rayando uno lo siente que es cómplice del hecho. Ajá. Entonces eso es una parte muy bonita y muy poética de la película. Ya cayendo en cuenta al respecto, tenemos a los grafiteros, pero tú estás ligada por tu amigo a Sí. este tema. Ajá. Esto es una forma de catarsis para ti de alguna forma hacer la película, porque yo siento que los directores a la hora de en serio escribir un guión, que es un trabajo duro, uno no va a escribir sobre cualquier bobada que no les llegue al corazón. Sí, es cierto. Eso. Pues sí, de hecho para mí también la película fue una forma como de soltar unos años de la vida, como los años de crecimiento, unos años en donde uno tiene más tiempo también para hablar, para pensar, para conversar, para caminar. Digamos, yo siento que yo viví muy intensamente ese momento de la vida y me sentía también como muy fuerte, como capaz de confrontar al que fuera y decirle a mí no me parece esto y esto otro tampoco. Que ojalá todos fuéramos así. Pero siento que también en la medida que uno empieza a entrar en el mundo del trabajo, de las ocupaciones, de la adultez, hay algo de eso que se pierde y yo tenía como una nostalgia por ese tiempo, por las personas que estuvieron ahí, por la forma como sentí que la ciudad de alguna manera me pertenecía, ¿cierto? Entonces yo quería y necesitaba como soltar esa época, hablar sobre ella era la manera que me parecía como más interesante también de hacerlo. Y también creo que yo me sentía inconforme con que durante una época hubo como un discurso de que Medellín es la más innovadora, una ciudad que ya pasó la página, que y yo pues todo el tiempo me estaba encontrando con que la página pues del todo no se había pasado. Entonces pensaba, bueno, necesito hablar de esas dos cosas, necesito hablar no solamente como de esa época mía, sino también de este lugar el que habito, ¿cierto? Y que de alguna forma siento que me pertenece. Entonces hay una cosa muy linda que dicen los grafiteros y es que pintan a la ciudad porque la quieren. Y yo siento que uno cuenta la ciudad porque la quiere. Como que también hay una relación de amor, pues, hacia el lugar en donde uno habita y que siente que merece que se reflexione sobre la ciudad, que hay una necesidad de que volvamos a pensar ciertas cosas de este espacio y creo que también por eso uno decide hacer la película. Por eso decidiste traer entonces a Cristina como personaje que uno nota que es de un estrato socioeconómico diferente a los demás personajes que están como en ese colectivo, en esa casa. Sí.
Pues en ese sentido, creo que Cristina empezó siendo más parecida a mí. Yo empecé escribiendo un personaje que tenía mucho que ver conmigo. Luego en la investigación ese personaje se fue desdibujando y se fue volviendo muchas otras mujeres, también mujeres grafiteras, que son muy especiales porque en realidad las grafiteras tienen un coraje tremendo, son muy aguerridas y creo que en esa medida el personaje se fue como ampliando, pero eso también era algo que a mí me interesaba, pensar que Medellín no solamente se puede contar como desde lugares marginales, sino qué pasa con las personas que son de una clase media, que tienen conflictos, por ejemplo nosotras las mujeres, sí. claro, que tenemos conflictos incluso para salir de la casa, o sea, para abrir la puerta ya hay que pelear, entonces... Que le quitan la chapa. Exacto. Entonces yo quería explorar un poco eso, como no quedarme solamente en el tema del conflicto de la calle, sino también hablar de la familia, de la casa, de lo que ella vive pues en ese contexto interior. Claro, porque es necesario poder ver que esta ciudad no solamente tiene una cara. Exactamente. Que muchas personas, lo hemos visto en las entrevistas, lo hemos visto en las encuestas, juran y podrían decir que casi todas las películas tratan sobre o el narcotráfico o que traen sicarios, prostitutas, etcétera. Pero eso es una forma y una visión diferente de contar las cosas que es necesaria para nuestra juventud. Sí. Y ustedes, de cierto modo, desde el colectivo Rara, están intentando agarrar y traer ese público joven, no solamente me imagino, a que vea cómo estamos plasmando nuestra ciudad, sino que tal vez lleguen también a participar sobre cómo ven la ciudad. Sí, de acuerdo. De hecho, pues nosotros tenemos procesos formativos, nosotros damos también talleres, somos profesores, traemos maestros invitados a la ciudad, entonces para nosotros eso sí es muy importante. Catalina es maestra también. También. Entonces siento que para nosotros sí es muy importante que sobre todo se amplíe la voz, o sea, se amplíe la voz que cuenta la ciudad. Creo que durante una época tuvimos muy pocos representantes del cine de la ciudad, entonces teníamos como una visión limitada de esta cultura, de este espacio, y me parece que en la medida en que se va enriqueciendo la pluralidad de voces, también hay una posibilidad de hablar de lo queer, de lo afro, de lo indígena, de los barrios de clase alta, de clase baja, como que creo que en la medida que haya más puntos de vista de mujeres, de hombres, de personas que no se sienten identificadas ni siquiera con esos dos géneros, en la medida que se hable de manera más horizontal y más transversal de nuestra ciudad, la narración que hagamos de Medellín, claro, va a cambiar, porque necesariamente va a ser más amplia y eso realmente nos interesa mucho. Así como estabas mencionando ahorita que lo del guión, tú querías que fuera como más una guía, más que todo. Sí. Y ustedes trabajaron con muchos colectivos que los ayudaron a hacer una película, porque así como mencionábamos, es muy difícil económicamente hacer una película en Colombia. ¿Tú crees que eso tuvo mucho que ver con el desarrollo de la película desde que te la imaginaste hasta cómo finalizó? O sea, total, se cambió completamente de principio, desde imaginación hasta realidad. Es decir, creo que lo que sucedió fue que la película se fue transformando en un organismo vivo, que al recibir como las impresiones de otros colectivos, que al tener la participación de grafiteros reales, de gente que tiene escuelas reales con niños, lo que sucedía es que la película se iba ampliando, iba creciendo, ¿cierto? Y realmente la película que existe hoy es mucho más grande de lo que yo soñaba, porque también lo que pasa es que cuando uno está escribiendo, digamos, hay unos puntos de vista que uno alcanza, pero otros que no, que necesariamente llegan en el rodaje. Y lo que a nosotros nos sucedió fue que al estar con estos colectivos de grafiteros, de raperos, también de creadores de cine, etcétera, lo que pasaba es que la película se iba creciendo en número de impresiones, de puntos de vista, de características, de cualidades. Entonces creo que la peli termina siendo como en sí misma un lugar en el que se puede escuchar la voz de distintas personas de nuestra ciudad incluso del país, porque también, por ejemplo, contamos con un montajista de Bogotá, tenemos la persona que hizo los efectos especiales también es de Bogotá, entonces como que, no sé, la película nació de una cosa muy pequeñita y después se fue creciendo y se fue volviendo pues este universo plural que es lo que vemos en los días de la ballena. Y a la hora, porque
sabiendo que tú tienes experiencia y también tienes estudiantes que quieren llegar a hacer películas, ¿tú qué le dirías, por ejemplo, a ellos que están viendo el video en este momento sobre cómo prepararse para hacer realmente una película y tal vez no sufrir tantos estragos que yo sé que ustedes lo sufrieron? Sí, pues a ver, yo en realidad soy muy sincera con mis estudiantes y creo que les digo que, pues que el camino no es exactamente fácil y no, definitivamente no es corto, pero sí creo que hay una diferencia con la generación de profesores que me tocó a mí y con nosotros, y es que nosotros estamos convencidos, estamos seguros de que se puede, exacto, de que se puede hacer cine. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo a los estudiantes es que tengan un equipo. Tener un equipo es invaluable porque los estragos creo que no faltan, en el cine no faltan los contratiempos, entonces me parece que una forma de sobrevivir a eso sin perder la película, porque además eso siempre está en juego, que uno nunca sabe si la película sí va a quedar como lo que uno se imaginó, O si va a quedar, si uno o va a si va a desistir a quedar. mitad de camino, porque eso Claro, me imagino que es un altibajo de no sí, está saliendo como yo quisiera, exacto. pero Creo que una forma de no desistir, por ejemplo, de no morir en el intento, es tener un equipo. tener un equipo de apoyo que esté ahí. ¿Cuál fue la parte más difícil de la grabación? Porque si uno trata violencia, ustedes también como que los protegían por el barrio, ¿cómo fue ese proceso con la gente alrededor? La parte más difícil del rodaje creo que fueron las escenas de la selva, del interior de la selva, como el final de la película, eso fue muy duro, fue emocionalmente muy difícil, también nuestro equipo se enfermó, de verdad, ¿Sí? sí, estuvimos muy enfermos, Y todos, entonces la sí, mayoría. sí, nos rotábamos para ir al hospital, era tenaz, entonces la selva fue dura, fue muy dura de rodar. Igual todo era retador porque teníamos también la noche, la calle, Eso los estaba lentes pensando, la anamórficos. iluminación que es tan Sí, dura por la noche, los diferentes barrios, la gente, la actuación, el exactamente. cansancio, la enfermedad, Y el graffiti, el que grafito. además hay que pintar, cada toma era, había que volver a pintar para que pudieran volver a hacer el tag, claro. Dios. Y hacer los murales, que en efecto los murales funcionaran, que quedaran bien, tener los colores, bueno, eso todo era bien, bien difícil. Pero específicamente el tema de la violencia, creo que nosotros por el punto de vista que tiene la película sobre la violencia, que digamos el énfasis no está puesto en la violencia, sino que es una cosa que permanece más como una especie de sombra en la Sí, que película, está en el background, está en la parte de exactamente. atrás. Creo que eso hizo que nos pudiéramos concentrar en lo que yo siempre había querido y es que las relaciones de los personajes brillaran sobre eso, ¿cierto? Entonces, a pesar de que el rodaje fue realmente muy retador y tuvo muchas cosas difíciles, perros, pues, o sea, animales, niños, pintura, noche, Así calle, inicia, con un perro, es hermoso. exactamente. Entonces, a pesar de que la película tuvo como realmente muchos retos, nosotros tenemos un equipo muy fuerte que además viene haciendo cosas desde hace años juntos, entonces fue un rodaje que se mantuvo así fuerte a pesar de las complejidades. Entonces, si la violencia está como en la parte de atrás, es una sombra del tema real de la película, eh, es sobre el amor de adolescencia o que viene siendo como más que todo. Pues yo siento que la película en su corazón se trata de crecer, de ser una mujer que crece en un contexto como este y se enamora y tiene unas dificultades por el contexto, por la violencia, también por la familia. Creo que la película se desarrolla como en esos vínculos que Chris, que es la protagonista, crea. Sí, Y la historia de amor definitivamente es una de las más importantes de la película. Yo siempre he dicho, y te cuento a ti, que yo estaba haciendo como una especie de trenza. Entonces yo por un lado tenía lo que pasaba con ellos dos, que es como una historia de amor, luego tenía lo que pasaba en la calle, que es una historia urbana de la ciudad, y luego tenía lo que pasaba en la casa, en las casas de ellos, ¿no? sí, vacilando todo. Exacto, entonces yo iba como hilando las tramas, pero en realidad en el centro de toda la película pues está ella, ¿cierto? Y la manera como afronta, digamos, esta etapa de la vida en donde se le presentan todas estas cosas, como esos días. La película se trata de unos días donde uno crece. Donde uno crece.
Sí. Y ya la última pregunta para terminar. Hay un comentario que ha circulado porque ustedes desde el colectivo han hecho varias películas, pero ¿por qué les están diciendo que es una trilogía? Son películas independientes hechas por personas diferentes, ¿cierto? Sí, por supuesto. Pues nos han dicho que tenemos como una relación con Matar a Jesús y con Los Nadie. Yo siento que las películas son muy diferentes entre Sí, ellas. tienen el tema de la juventud. Claro, tienen el tema de la juventud y eso hace que pues al compartir la juventud y Medellín, las personas pues como que se tienda a juntarlas pues y hacer paneles sobre ellas como, sí, como tres puntas de un triángulo pues, pero pues las trilogías tienen un mismo autor por lo general o una misma autora, tienen una línea narrativa que se sigue, digamos, entre las obras y en nuestro caso no es así, o sea, simplemente tenemos tres películas que están abordando a Medellín, que están abordando una Medellín joven, que además de alguna forma resiste a la violencia. Y eso hace que las películas dialoguen, me parece, tienen un diálogo entre ellas, pero creo que la persona que las vea las tres seguidas, pues se va a No va a haber la encontrar, relación. claro, se va a encontrar con panoramas muy diferentes, porque realmente cada película tiene su espíritu. Claro que sí. Catalina, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Vivir No, en el Poblado. muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y esperamos que ustedes que hayan visto esta entrevista con Catalina vayan a ver la película y apoyen el cine colombiano, que es tan hermoso y es una forma de narrar nuestro país y nuestra cultura de una manera espectacular. Acuérdense que si quieren seguir viendo críticas y que hablemos con directores colombianos, actores colombianos, se pueden suscribir a nuestro canal de Vivir en el Poblado. Adiós, que estén muy bien. Gracias.